acerca precisamente de lo que estamos buscando en el diplomado. Y dice de la siguiente manera que pues, vamos a tener la oportunidad de conocer, de integrar y de aplicar tanto conocimientos técnicos como legales o normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente esto con una intención de mejorar las condiciones laborales y donde vamos nuevamente repito la parte del objetivo, que es el conocer, integrar y aplicar conocimientos técnicos y normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo, con la intención de mejorar las condiciones laborales, identificando y cumpliendo obviamente con las normas que aplican a la organización, así también como las buenas prácticas en materia de prevención. Manera solamente de introducción, porque esto obviamente lo vamos a empezar a ver en el temario. Iniciaríamos con esta pregunta: ¿qué es lo que entendemos o qué deberíamos entender con el concepto de seguridad? Aunque hay diferentes o múltiples definiciones que podemos encontrar bibliográficas, como en la legislación en materia laboral para el caso de México, pero es importante que los que nos dedicamos a la prevención de accidentes de trabajo tengamos un panorama mucho más amplio que lo que nos marca la misma normatividad. Este concepto que utiliza la Organización Internacional del Trabajo, diferentes especialistas de la OIT, nos dice que de entrada seguridad es una actividad multidisciplinaria. Esto es, diferentes disciplinas, que en este caso es prevenir y controlar, por un lado, los riesgos que nos van a llevar a evitar las lesiones o lo que conocemos como accidentes de trabajo, asimismo las enfermedades también derivadas del trabajo. Sin embargo, el hecho de que nosotros podamos tener seguridad nos va a llevar también a evitar de cierta manera las pérdidas económicas, sociales y morales que nos generan un evento en una cierta organización, así también como las cuestiones ambientales. Si bien la seguridad y salud en el trabajo, sobre todo aquel lineamiento que tenemos en materia de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, va a estar enfocado en la primera línea que estamos viendo en pantallas del lado izquierdo, donde dice: seguridad es una actividad multidisciplinaria encaminada a prevenir y controlar riesgos para evitar lesiones o accidentes y enfermedades de trabajo. Pero para nosotros que estamos en una organización, o para aquellos que somos consultores, o para aquellos que dirigimos un sistema de gestión, nuestro alcance debería de ser mayor. Por eso nosotros lo vamos a entender de la siguiente manera: seguridad es una actividad multidisciplinaria encaminada a prevenir y controlar riesgos para evitar pérdidas, cualquier tipo de pérdidas. Y entonces, el enfoque que le vamos a dar, aunque va a estar en la mayor parte alineado a lo que nos pide la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de cierta manera también nosotros como profesionales vamos a estar tocando otros aspectos, porque su alcance puede llevarnos a estos otros aspectos relacionados con las pérdidas económicas o las pérdidas ambientales. Bien, pero también es importante que entendamos la seguridad por el tipo de riesgos, donde, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, 3 columnas, una que dice tipo de riesgo, otra que dice seguridad, y la tercera, que en este momento no le vamos a dedicar tiempo, que es la dependencia, que de cierta manera puede
de alguna manera está relacionada con el tema que nos ocupa. Entonces, si hablamos del tipo de riesgo, por ejemplo, en el primer punto dice lesiones de trabajo. ¿Qué tipo de seguridad o qué tipo de seguridad nos referimos? A la seguridad industrial, que en el inglés se conoce como safety. A veces cuando utilizamos esta palabra de seguridad industrial, la malinterpretamos porque pensamos, por ejemplo, que en la hotelería no aplica, o en otro tipo de giro no aplica, porque el hecho de utilizar industrial pensamos que es un proceso productivo de manufactura, pero no necesariamente. Entonces, cuando aquí nos habla de lesiones de trabajo, lo que tendremos que preguntarnos es, ¿y en esta actividad puede suceder alguna lesión de trabajo? Quiere decir que si nosotros estamos en una oficina y puede haber un accidente de trabajo, se convierte en parte de la seguridad industrial, o sea, de safety. El segundo tipo de riesgo es robos y asaltos, que aquí nos referimos a la protección industrial. En el inglés, security. Y vean cómo en el inglés están definidas estos dos tipos de seguridad. Porque mientras una está relacionada a la protección patrimonial, la otra se refiere a la protección de la integridad del trabajador. Y en muchos lugares entendemos o pensamos o creemos o asignamos la función de safety a los que son especialistas en security. Y entonces aquí es donde empezamos a tener problemas porque no se conoce del tema en sí. El tercer punto que habla de enfermedades, estamos hablando de la salud ocupacional. Actualmente en el reglamento, ya no es Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo, porque ahora, después de las modificaciones, se conoce como, o se llama Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces aquí nos referimos a la salud ocupacional. Anteriormente la conocíamos como higiene industrial. En ciertos países ya no se maneja este término de higiene industrial, pero que también aquí vamos a ver los alcances de la higiene industrial o los agentes a que están expuestos los trabajadores y que los pueden llevar a tener un... Hablamos de impactos ambientales, estaremos hablando de una protección ambiental, de incendios, protección contra incendios, explosiones y derrames, seguridad en el proceso. Los que nos dedicamos a la prevención, pues también tendremos que involucrarnos en los procesos de la organización. Tenemos que conocer muy bien el aspecto de la operación de la organización, porque, pues obviamente, nosotros que estamos relacionados con el proceso de trabajo, tenemos que entender a qué se dedica la organización para que en función de ese conocimiento nosotros podamos proponer medidas que mejoren inclusive la productividad de nuestra organización. Entonces, tendremos que incidir muy fuerte en los procesos de la organización. Y finalmente, un tema que está muy de moda, y digo de moda porque aunque ya tiene más de 32 años, actualmente se está cambiando la ley general en la Ciudad de México, ya tienen una nueva ley y su reglamento en materia de gestión integral de riesgos y protección civil. Y una vez que se empezó a desarrollar la protección civil, empezamos nosotros a relacionar todo con la protección civil y pensamos que la protección civil era un pulpo, ¿no? Y que tenía alcance para todo. Sin embargo, la misma Ley General de Protección Civil actual, ya no sabemos cómo van a estar los cambios que se están proponiendo. Esperamos que este año salga la nueva ley, que ahora se va a llamar Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil. Pero en la ley actual, si ustedes consultan el artículo 2 en sus fracciones 22 a 27 más o menos, van a encontrar los agentes perturbadores.
En el artículo 15 de esta ley hace referencia al objetivo de la protección civil y nos va a decir que la protección civil pues tiene como objeto el, de alguna manera, proteger a la persona, y cuando escuchamos eso de la persona, entonces todo lo que hay en la persona inmediatamente queremos que protección civil entre a este tema. Pero hay que leer todo el artículo, todo el objetivo, y siempre nos va a hacer referencia a los agentes perturbadores. Si leemos los conceptos de emergencia, de siniestro, de desastre, estos tres nos van a hacer referencia a los agentes perturbadores. Entonces, al artículo 2 del reglamento, los agentes perturbadores, vamos a encontrar a los fenómenos a que se refiere. Y cuando veamos situaciones como inundaciones, como sismos, como vulcanismo y cosas por el estilo, nos vamos a dar cuenta que son temas de cierta manera diferentes a los que son laborales. Los únicos donde posiblemente puedan estar conectados es cuando hablan de productos químicos o de incendios, que también en el centro de trabajo se pueden presentar este tipo de eventos. Bien, entonces, el último tipo de riesgo es cuando hablamos de emergencias mayores o desastres o siniestros, que está relacionado a la protección civil. Este diplomado estará enfocado al primer punto, que son lesiones de trabajo, y al tercero, que es el relacionado a las enfermedades producto del trabajo. Si bien tocaremos temas quizás, porque la normatividad así lo menciona, relacionados con incendios, con explosiones y derrames, con atención de emergencias, pero nuestro principal eje de acción estará en base a lesiones de trabajo hacia las personas que están dados de alta en una razón social. ¿Por qué lo menciono de esta manera? O sea, porque las personas que están en una empresa, o los contratistas que también están seguramente dados de alta en una empresa, son aquellos con los que se va a interesar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En los casos de hoteles, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo no se interesa por los huéspedes, o en un parque, o en algún otro tipo de oficinas donde llega una persona externa a ese lugar, pues no va a ser del ámbito de la Secretaría del Trabajo. Entonces, para que nos quede claro cómo vamos a estar trabajando, recuerden, es diferente a la protección civil y estaremos trabajando en la seguridad industrial y en la salud ocupacional. ¿Por qué estamos o por qué es interesante tener este diplomado? Primeramente, los que trabajamos en prevención debemos de tener la convicción de lo que estamos buscando en la seguridad y la salud en el trabajo. Y sobre todo la convicción de que al implementar un sistema de seguridad, este va a traer como beneficio el reducir el número de pérdidas. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar este diplomado en diferentes ocasiones, en diferentes modalidades, y también de haber desarrollado estos temas en diferentes organizaciones, las cuales de alguna manera obtuvieron el beneficio al conocer esta información. El propósito de estar aquí para todos los que estamos presentes y los que van a escuchar esta grabación debería de ser, antes de preocuparnos por una calificación o preocuparnos por si hice o no hice la tarea, sería entender los conceptos, las definiciones, pero principalmente esto cómo lo aplico a la organización, porque obviamente lo que hagamos o dejemos de hacer va a repercutir en la vida de personas. Esta información será útil para todos los presentes, independientemente del giro en el que estemos desarrollándonos. Escuché que alguien estaba en el ramo de la construcción, pues obviamente se pueden aplicar esos conceptos, inclusive la norma 31 nos va a pedir diferentes temas que vamos a manejar aquí, como es el caso de esta diapositiva donde está el contenido.
y pues obviamente hablar de análisis de riesgos, de investigación de accidentes, de estándares de seguridad, un sistema de gestión de seguridad, inclusive auditorías. De cierta manera la norma 31 nos va a requerir. Pero cualquier otro giro que quiera estar de alguna manera trabajando en prevención, pues tendría que tener estos elementos en su sistema de seguridad. Y muy bien, les platico acerca de los diferentes temas. El primer módulo, que es Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En este lo que buscamos es tener un antecedente muy rápido de históricamente cómo se ha desarrollado la seguridad y salud en el trabajo. O sea, que entendamos que la seguridad no es de un año, de 2 años atrás. Ya realmente es muy antiguo el trabajar en cuestiones de prevención, obviamente con los diferentes avances que hemos tenido actualmente, pero esto ya tenía cientos de años en los que se ha estado trabajando. Y ustedes me van a hacer comentarios precisamente acerca de cómo va evolucionando la seguridad y salud en el trabajo. Que por cierto, aunque van a leer ustedes una partida en el caso de la revolución industrial, pero esto es mucho más antiguo que la misma revolución industrial. Es importante que veamos conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo, donde nos quede muy claro qué es peligro, qué es riesgo, qué es accidente, porque obviamente esto pues, nos va a llevar a homogenizar los criterios y el vocabulario en materia de prevención. Es importante dejar un poquito a un lado la parte de protección civil, porque cuando hablamos del marco de Sendai y la gestión de riesgo de desastres, a veces aquí con los diferentes conceptos que se han estado manejando, muchas veces tiende a confundirnos. Entonces nos vamos a enfocar solamente en la parte laboral para que estos conceptos queden claros desde el punto de vista precisamente laboral, de riesgo laboral. Tocaremos el punto del fundamento legal, donde vamos a ver desde la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo, qué artículos de la ley nos obligan a trabajar en materia de prevención. Veremos algunos puntos del reglamento, pero finalmente lo más importante en lo que vamos a estar trabajando van a ser en las normas oficiales mexicanas. Sobre todo el cómo interpretar esa normatividad, ¿no? Y a qué nos debería de llevar a nosotros como responsables del tema de seguridad y salud en el trabajo. Y la parte laboral, pues tiene un aspecto legal que a nosotros será útil para justificar ciertos proyectos o ciertas acciones, inclusive para presentar ante los comités ejecutivos, donde a veces es complicado vender la seguridad desde el punto de vista de prevenir una lesión en un trabajador. Asimismo, tocaremos algunos organismos internacionales, donde vamos a ver también el alcance que pueden tener solamente algunos. Es muy amplio este tema también. En el caso de la maestría de seguridad y salud en el trabajo, pues aquí en este tema sí nos ocupamos un poco más y vemos otros organismos que también están involucrados, pero para el caso que nos ocupa en el diplomado, pues solamente veremos aquellos que son más importantes y me gustaría dejarles a ustedes en este módulo 1, sobre todo el que ustedes tengan información o tengan una línea de donde pueden consultar o pueden ampliarse más en aspectos de la seguridad, para el caso de conceptos, de antecedentes, el fundamento legal de los organismos internacionales. Aquel que le interese, pues obviamente va a tener ya las herramientas para poder continuar con la segunda unidad son herramientas para el análisis de riesgos. Para todo sistema de prevención, todos los que nos dedicamos a la seguridad, el punto de partida siempre será un diagnóstico situacional, pero para nosotros poder hacer un diagnóstico situacional, tenemos que conocer la normatividad y las buenas prácticas. Asimismo, tenemos que conocer las herramientas de investigación de accidentes y análisis de riesgos. Al nosotros conocer estos temas, al momento de hacer el diagnóstico,
vamos a tener un primer punto de partida del estatus en el que está trabajando la organización. ¿Cómo decirle aquí que ya me voy? Una vez que nosotros tenemos ese... Digo, dile que vea la cámara, dile. Una vez que nosotros tenemos este diagnóstico, pues también será importante conocer o identificar los peligros que existen en la organización, y de estos peligros, pues obviamente elaborar un análisis de riesgos. Entonces tendremos que conocer metodologías de análisis de riesgos laborales. Hay que ver los antecedentes acerca de estos análisis, platicar un poco acerca del marco normativo, porque sobre todo la legislación mexicana nos piden análisis de riesgos de incendios en la norma 2, nos piden un análisis de riesgo potencial tanto de maquinaria y equipo como de productos químicos, nos piden análisis de riesgos por puesto de trabajo, nos piden análisis de riesgo en el momento de las actividades de alto riesgo. Por lo tanto, es de suma importancia el que nosotros entendamos claramente qué es un análisis de riesgos, qué metodologías existen, y en base a ese conocimiento, bueno, establecer las herramientas de análisis de riesgos para la organización donde estamos colaborando. Entonces vamos a ver las etapas en las que se compone ese análisis de riesgos, algunas recomendaciones de cómo deberíamos de estructurar técnicamente un análisis de riesgos y algunas metodologías de análisis. El siguiente punto, el 3, que son herramientas para la investigación de accidentes. Si bien como profesionales en la prevención, nosotros lo que tratamos es de evitar los accidentes, y para eso hacemos análisis de riesgos, para buscar en la medida de lo posible el que sucedan los eventos, pero no estamos exentos de que se presente alguna acción. En ese sentido, es importante también tener el conocimiento de las herramientas que nos llevan a analizar los accidentes. Con el resultado del accidente ya no podemos hacer nada. La pérdida ya sucedió, el evento ya sucedió, pero sí podemos aprender mucho de él. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir. O uno similar o iguales al que estamos presentando. Inclusive peores. Pero si nosotros tenemos un buen proceso de investigación de accidentes, pues obviamente vamos a poder de alguna manera incidir en la empresa para que estos eventos no vuelvan a suceder. Vamos a hablar de algunos conceptos, vamos a hablar de cuáles son las etapas de la investigación de accidentes y sobre todo ver algunas metodologías de investigación. En el módulo 4, que nos habla de estándares de seguridad, tenemos primero hablar de qué son conceptos o qué son estándares de seguridad, que no necesariamente es lo que nos pide la normatividad. Recuerden que la normatividad es lo mínimo que nosotros debemos de cumplir en materia de prevención. Quiere decir que si queremos tener un buen sistema de seguridad, tenemos que ir más allá de lo que nos pide la normatividad. La base para nosotros va a ser la normatividad y no debemos de tener menos de la normatividad. Pero si queremos tener un buen sistema de seguridad, tenemos que ir más allá de solamente lo que nos pide o los requerimientos de las normas. Entonces, en ese sentido, algunos estándares de seguridad los vamos a aplicar en la organización porque la norma no los pide, pero algunos no necesariamente no los piden. Y se convierten en buenas prácticas. ¿Por qué? Porque alguien más lo ha experimentado, porque alguien más tiene ese procedimiento, porque quizás existe el estándar en otro país, como es el caso de la norma 30 y la norma de trabajo en alturas, no, de espacios confinados, perdón, que es la 33. Anteriormente o antes de salir esta norma como una norma obligatoria, nosotros tomábamos como un estándar los procedimientos de alguna empresa que ya lo llevaba, o inclusive de otros países, y para nosotros se convertía en una buena práctica.
¿Por qué? Porque no existía una norma. Ahora que existe una norma, que es de carácter obligatorio, mínimo, vamos a tener que cumplir lo que nos dice esta norma. Y entonces hablaremos de temas como trabajo en alturas, uso de escaleras y andamios, trabajo en espacios confinados, permisos de trabajo riesgoso, sin caliente, manejo de sustancias químicas, evaluación de elementos estructurales, etc. Y en el tema 5, sistemas de gestión de seguridad. Una vez que nosotros ya hemos desarrollado una base de la seguridad y salud del trabajo, sobre todo el cumplimiento normativo, podemos pensar en tener un sistema de gestión de seguridad. Recuerdo alguna vez algún profesional me preguntó cuál era el mejor sistema de gestión de seguridad, porque ellos estaban muy convencidos de trabajar en prevención de accidentes, y decían, ¿cuál es el mejor sistema de seguridad para implementar en mi organización? Y aquí la cuestión es que podemos tener el mejor sistema del mundo, pero si en la empresa no estamos realmente comprometidos y convencidos de que queramos que la seguridad funcione, podrá ser el mejor consultor, podrá ser el mejor sistema, pero jamás va a dar resultados. Podemos tener el sistema más sencillo, más básico, pero si en la organización queremos que funcione la prevención, va a suceder independientemente de qué tan básico sea ese sistema. Sin embargo, aquí pues vamos a hablar de algunos elementos que conforman un sistema de administración de seguridad y salud del trabajo. ¿Cuáles son los requisitos generales? Por ejemplo, podríamos platicar de la OIT o del PAS que existe en México, y inclusive de OSAS 18001. Y actualmente pues acaba de salir lo que es la ISO 45001, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus requisitos. Entonces vamos a poder platicar también cuáles son esos requisitos y qué implica el implementar un sistema de gestión. No es tan sencillo como parece, inclusive yo me atrevería a decir que a veces es un poquito más complicado que otros sistemas de gestión, porque no se trata solamente de cumplir con un requisito. En el caso de la prevención de accidentes, la mayor parte de lo que nos genera un accidente es la actitud, el comportamiento de personas. Y personas estamos hablando a todos los niveles de la organización, no solamente aquella persona que se está accidentando. Finalmente, el tema 6, el módulo 6, donde estaremos hablando de auditoría. Necesario o importante considerar que vamos a implementar un sistema de auditorías una vez que existe ya un sistema de seguridad y salud en el trabajo caminante. ¿Qué vamos a ver? Pues como ustedes seguramente deben de conocer la norma ISO 19011, que nos habla acerca de los lineamientos para auditorías, y este estándar de la ISO es para realizar auditorías, cualquier tipo de auditorías, no está alineada a ninguna en específico. Por lo general conocemos las ISO 9000, las 14000, ahora la 45000, pero ISO tiene más de 20,000 estándares. Y entonces uno de ellos es la 19011, que nos sirve para planear y para emitir una auditoría. En este caso, para nosotros sería una auditoría de seguridad y salud del trabajo. Entonces, estos lineamientos, estos requisitos, los vamos a manejar para hacer auditorías de seguridad. Y donde vamos a ver cuál es el alcance, vamos a ver su terminología, cuáles son los principios de auditoría, cómo se administra un programa de auditoría, las actividades que se deben de realizar y obviamente la evaluación y la competencia de los auditores. Como pueden ver ustedes, el diplomado pues tiene diferentes temas de gran relevancia
y que nosotros queremos poner en sus manos, obviamente para su desarrollo profesional y para que ustedes puedan de alguna manera llevar esto a la práctica, ¿no? Yo espero que la intención no sea solamente obtener un documento o una calificación, y la intención de nosotros como universidad es dejar algo que pueda ser de utilidad y de crecimiento profesional, pero principalmente que ustedes, con lo que van a hacer después de obtener esta información, puedan evitar pérdidas, primero a las personas y obviamente después para la organización.